Saludos cordiales, amigas y amigos. Empezamos, hablemos de Quito, de sus cosas y de su gente. Ya estamos en modo elecciones. Los candidatos y una buena parte de los electores están ya interesándose por lo que puede ocurrir el próximo domingo 9 de febrero, día en el cual se elegirán a 151 asambleístas nacionales, provinciales y del exterior, pero además se va a elegir a un presidente o una presidenta de la República de entre 16 binomios, un número grande. Estamos a tan solo 3 domingos de la elección y casi todas las encuestadoras coinciden en que el solio presidencial se lo van a disputar Luisa González y Daniel Noboa. Algunas encuestadoras incluso creen que podría el resultado definirse en una sola vuelta, pero lo más probable es que haya una segunda ronda, dicen otras encuestadoras. Como hemos visto, las concentraciones se han multiplicado en todo el país, hay caravanas, etcétera. No obstante, el grueso de la campaña no acontece precisamente en la calle, sino en el teléfono celular, donde se multiplican los mensajes a favor y en contra de los diversos contendores. ¿Quiénes y por qué motivos constan como los favoritos? ¿De qué modo los electores estamos siendo engañados por ciertos políticos con estos recursos tecnológicos? De eso y más vamos a hablar con Alondra Enríquez, socióloga de profesión, asesora de comunicación política digital y directora de la consultora Golden. Bienvenida, Alondra. ¿A qué se dedica específicamente Alondra Enríquez y Golden? Bueno, primero quiero agradecerles por el espacio. Para mí es un placer, además de un privilegio, compartir hoy una conversación tan necesaria con usted. Golden es una empresa que, bueno, hoy está en un cambio de imagen institucional. Dejamos de ser Golden y ahora somos Go Social Suite, con el afán de que hemos abierto divisiones de mucha importancia con el manejo de datos desde la esfera digital, es decir, todo lo que se genera en el Internet. Golden tiene plataformas de primer nivel que procesa la data, además de un equipo multidisciplinario que precisamente lee qué pasa con la data, porque los datos por sí solos no alcanzan a contar el relato. Y creo que hoy el máximo interés de lo que está pasando en la digitalidad es saber cómo va el relato. ¿Cuáles son las herramientas? Vale la pena que nos metamos un poco en ello, la metodología que ustedes utilizan para detectar qué es lo que la gente está conversando digitalmente. Go Social Suite tiene hoy abierto al mercado 3 plataformas de múltiple importancia. La primera es Social Alert, que a través de esta plataforma hacemos escucha digital, que es esto del social listening o la escucha digital. Hoy mismo, mientras estoy conversando con usted, decenas de usuarios siguen publicando en las distintas redes sociales de diversos temas. Y probablemente lo que se percibe dentro del círculo de opinión o el círculo de periodistas, políticos y demás, no es necesariamente lo que a la gente le está impactando. Note un factor importante y le voy a contar por qué Social Alert es relevante en la coyuntura política. El día del debate hubo un margen de atención relativa vicepresidencial, correcto. Hubo una atención representativa sobre el tema. Sin embargo, el lanzamiento oficial y el anuncio de la gira mundial del cantante puertorriqueño Bad Bunny captó mucha más atención en los ecuatorianos que ese evento. Es mucho más entretenido además, ¿no? Y además no solo es tanto eso, el lunes 13 de enero Bad Bunny decide dar un concierto gratuito en el metro de Nueva York, generando millones de interacciones. ¿Qué es esto de las interacciones? Likes, comentarios, compartidos, visualizaciones, entre otras métricas de la digitalidad, donde ahí podemos comparar. Eso, Social Alert permite medirlo en minutos o en cuestión de segundos. La otra es Social Scan. Y entonces allí nuestros políticos tienen una gran desventaja. Correcto, porque además la intención de los usuarios cambia en cuestión de circunstancias o fenómenos, ¿no? Pero y cuando hablamos de esos usuarios que se interesan por Bad Bunny, ¿hablamos de todas las generaciones o de generaciones específicas? Note ahí la importancia de la analítica avanzada, que es un paso más allá de la estadística tradicional. No solo podemos medir el tema por el impacto de cuánta información genera este tipo de eventos, sino saber directamente qué tipo de audiencia participa. Cuánto de esta audiencia son hombres, mujeres, cuánto de esta audiencia tiene de 18 a 25, de 40 a 50, pero además podemos llegar a una segmentación precisa y exacta de si eso le interesó a Quito, Guayaquil, Cuenca, entre otros factores. Y además podemos conocer en tiempo real qué profesión tiene la gente y qué preferencia tiene. Ahora, ojo,
Ahora puede venir un tema como de preocupación por el manejo de datos. Lo que nosotros hacemos es una descarga de la información pública. A nadie le gusta que ser analizado. Es algo que siempre atemoriza. Pero, o sea, ustedes van contracorriente de lo que la gente quisiera. Y además, no es responsabilidad además de infringir alguna norma con el manejo de la información, sino que la gente orgánicamente y públicamente abre este tipo de datos a la opinión pública. Por ejemplo, en su caso, nosotros entramos a sus redes sociales y sabemos que usted deja su fecha de nacimiento, así que nos regala su edad. Sí. Nos deja la descripción de su oficio, por tanto sabemos qué profesión tiene. Pero además tiene sus cuentas públicas y usted nos deja el rezago de saber dónde vive. Sí. Entonces, esa es una información abierta que lo que nosotros hacemos es procesar y poderla exponer en gráficas dinámicas. Y que de por medio está la condición ética de quien utiliza esas herramientas, ¿no? Cosa sí, que por supuesto. Es bastante complicada o polémica hoy en día, porque muchos están haciendo mal uso de esa información. ¿Ustedes cómo separan esa condición, reitero, de carácter ético y no ético en el uso de esa información? Lo que la mayoría de nuestros clientes hace con los datos que se le proporciona, por ejemplo, voy a citar una marca, ¿no? Que se llame Los Chaulafanes de la 12 de octubre. Es una marca donde quiere saber a quién puede llegar, cómo genera publicidad, cómo genera estrategias fiables para poder llegar a sus posibles consumidores. Ese es un manejo totalmente responsable. Y lo mismo, por lo habitual, hacen los políticos. Cómo llegan con el mensaje más preciso y exacto a sus electores. Ahora, cuando la data cae en manos que probablemente no son oficiosas, lo máximo que va a obtener de esa data son factores como, por ejemplo, si lanza un video con IA falso, con testimoniales que no son reales, o el tema del manejo de fake news, va a notar que su alcance o su impacto probablemente no es el esperado. ¿Y eso cuenta con la asesoría de consultores políticos para generar también estos fake news? ¿Son parte de, usted conoce de casos específicos donde haya habido esa mano profesional que es deleznable desde todo punto de vista? Sí, por supuesto. En nuestro caso particularmente, nuestras plataformas tienen primero una venta libre, es decir, usted no es una web donde quien quiera puede utilizar, pero tenemos restricciones a la hora del consumo. Y ya en nuestra cartera de clientes sí hacemos un filtro de quiénes son los que de alguna forma van a usar, para qué van a usar, cuál es el objetivo. Y la data al final termina siendo una data que sirve para distintos medios y distintas interpretaciones, pero nada más lo que le va a indicar a usted es si impactó o no impactó, cómo alcanzó y cuál es el tema de haber logrado generar un ruido. Es el valor de los datos, como una encuesta tradicional. Puede que esa encuesta llegue a manos, por ejemplo, de grupos criminales y ellos sabrán qué hacen con esa información. Los datos terminan siendo corrosivos en función de quiénes los manipulan. Hace poco hubo un producto con la inteligencia artificial de por medio, donde ponían en palabras de una candidata, la señora Luisa González, algo relacionado con el fentanilo. Usted seguramente miró eso. ¿Qué impacto produjo? ¿Conoce? ¿Se pudo medir? Sí, por supuesto. De hecho, le voy a contar qué fue lo que pasó y cuál fue el error en la respuesta ante ese suceso. La noticia salió durante el feriado del 9 de octubre en el 2023, un sábado, alrededor de las 11 de la mañana. En ese momento, el alcance empezó en Twitter, es decir, fue una noticia que se viraliza primero en Twitter y a las 3 de la tarde empieza a tener un crecimiento en TikTok. La respuesta de la candidata fue nula el día que lanza el contenido, que se lanza el contenido, y respondió. ¿Qué debe haber hecho? Responder inmediatamente, por supuesto. Recuerde que hoy se mide la comunicación minuto a minuto. No nos estamos jugando una campaña en cuestión de días o semanas, sino en horas. Le voy a contar otro dato importante que posiblemente la audiencia y la mayoría de quienes hoy nos escuchan desconocen. Luisa González es la candidata más atacada. Recibe de 3 a 4 ataques intencionales con fake news. Por lo habitual, primero registrados en Twitter y luego masificadas en TikTok. ¿Le tienen miedo? El ataque es un ataque más mediatizado, más que por el temor del resultado electoral, es porque hay una cadena y una estrategia de generar una apatía sincrónica, no necesariamente ella, sino la figura que representa el correísmo. ¿Qué significa? Atacar no solo a la figura presidencial, sino a quienes registran obviamente una fuerza alrededor de ella.
¿A qué me refiero con esto? Sobre Luisa González pesan los símbolos más importantes dentro del correísmo, que son prefectos y alcaldes. No solo le atacan a ella, van y atacan a ellos. No solo le atacan a ella, atacan a sus asambleístas y evidentemente a uno de sus líderes máximos, que es Rafael Correa. Quien, por lo que veo, sigue teniendo altos niveles de credibilidad y aprobación. Por supuesto, es que es uno de los influencers más importantes del país. Tiene 3 millones de seguidores en Twitter y lastimosamente perdió, y digo lastimosamente por la práctica comunicacional de lo digital, ¿no? Perdió una de las cuentas más importantes en Facebook y aún así la volvió a generar y tiene todavía un impacto. La inmediatez y la respuesta, además de Rafael Correa, genera de alguna manera el que la gente esté al pendiente de lo que él dice y de lo que él opina. Un dato importante, por ejemplo, nuevamente citando el debate vicepresidencial desde redes sociales. Él fue dando un top de quienes se lucieron independientemente de la tendencia ideológica. Y esa fue una estrategia muy inteligente. Al final terminó descartando de la misma manera, sin ninguna referencia ideológica, a quienes no tuvieron una buena participación. Y del debate, esas fueron las mejores publicaciones, las de Rafael Correa. A propósito del debate, vamos viendo qué ocurrió en el ecosistema digital, qué opinaron los internautas, qué conclusiones tuvieron, de qué ha servido. Siempre escucho a los consultores hablar del post-debate. ¿Ha servido para posicionar ciertas ideas o no? A ver, el debate tuvo primero una metodología un poco atípica, ¿no? Es difícil generar un debate idóneo con 8 o 16 candidatos en la papeleta y se notó en el desgaste del debate. Las primeras críticas fueron el retraso. Casi 26 minutos de retraso en la transmisión en vivo. La segunda crítica fue este sistema en el que no había espacio para confrontar ideas, sino para, de alguna manera, contrarrestar algún factor de la intervención de las candidatas que no hubiera estado tan claro, ¿no? Entonces no había un espacio de crítica ni entre las candidatas, peor con quienes lograron moderar. Sobre la marcha del debate en el primer bloque de candidatas, despunta Cristina Reyes por la crítica a la ausencia de María José Pinto, ¿no? Y además en un tono lingüístico muy coloquial le dice: qué pena que no te dieron permiso. Esa fue la narrativa que se instauró hasta casi 10 de la noche. Para el segundo bloque le quedó una tarea muy difícil, porque primero ya era una hora donde la atención digital murió. De hecho, a las 9:45 ya la audiencia no participó. ¿El consumo digital es hasta qué hora? ¿10? Depende mucho de los factores y de los impulsos que la audiencia tenga. ¿A qué me refiero? Lo que a la gente le interesa. Ahora, el debate en ese entonces no estaba generando una atención por esta dinámica un poco no tan novedosa del debate. O sea, desgasta a la audiencia, le termina por aburrir. Y eso depende, pero en domingo es más difícil lograr una atención hasta las 11 de la noche porque la gente y todo el mundo inicia clases, trabajos y es más complejo lograr un impacto. ¿Y quiénes destacaron en el debate vicepresidencial? ¿Hay números claros que distinguen esa realidad? En el caso de Diego Borja fue uno de los candidatos, diría yo, que logra posicionarse, pero no como hubiera querido él posicionarse. Recordemos que para él el domingo debió haber sido un día muy complejo de manejo comunicacional y también de respuesta tardía. ¿A qué me refiero con esto? El presidente marca una narrativa de oposición a las 3:26 del domingo, donde le pone un tuit e incluso hace una pregunta a la audiencia que participe sobre si el ARC conoce de los contratos petroleros, afirmando eso contra Diego Borja. Entonces ya llegó al debate golpeado, criticado y cuestionado. Cuando él llega a su participación, llega con una segunda desventaja y es que ya la franja horaria no le apoyaba. Sin embargo, sus intervenciones precisas, elocuentes, le generaron algo de apoyo, pero no el que se hubiera esperado. ¿Fue el discurso más de mandatario, de alguien que tenía experiencia o simplemente de un político que pudo construir un buen discurso? En el caso de Diego Borja yo podría ratificar que el resultado fue más vale un muy buen juego del manual tradicional de la comunicación. No le fue mal, pero no destacó. Y usted podrá ver en todos los medios del día siguiente, en lunes, que lo más destacado era el tuit de Daniel Noboa en contra de él y un fragmento de intervenciones, sobre todo en la pregunta que le hacen sobre cuál será su relación con Luisa González. Mensaje que ha sido posicionado a través de qué recursos desde la campaña de Daniel Noboa
Una cantidad de trolls, una cantidad de bots, una cantidad de cuentas falsas. Suficiente con la publicación orgánica que el mismo presidente hizo. Recordemos el alcance que él tiene. Hace un rato hablábamos de Rafael Correa y su impacto como influenciador. Caso similar, Daniel Noboa en su impacto como influenciador. Más allá de los trolls o de lo que pudieran ellos generar, bastó esa publicación para posicionar de manera negativa y faltó táctica en el mensaje de Diego Borja. Incluso ese era un buen momento para responder a Daniel Noboa. ¿Qué le habría usted recomendado a Borja? Era un momento crucial donde la atención del mensaje era trascendental. Probablemente decir, hoy fui víctima de uno de los ataques, puede ser coherentes o incoherentes del primer mandatario. Sin embargo, aquí estoy demostrando no solo la transparencia de mi candidatura, ¿no?, sino también el ejercicio de credibilidad de que no tengo contratos con el Estado y estoy listo para poder gerenciar al país o para poder gobernar junto a Luis González. Matizar una narrativa era muy importante, además, en el espacio que tenía para dar una respuesta. Sin embargo, creo yo que también el silencio es una buena estrategia. ¿Cuáles son los números? ¿Qué produjo ese debate? A ver, ¿cuántas interacciones? ¿Cuántas a favor? ¿Cuántas en contra? ¿De quiénes fueron los protagonistas más esenciales? el debate en general logró la participación de alrededor de 17,000 usuarios, se generaron 39,000 publicaciones, pero las interacciones no fueron representativas. ¿A qué me refiero? Que no superaron el 1,000,000 de interacciones. O sea, un evento tan importante con 16 voces no logró una trascendencia. Con 14, correcto. Con 14 no logró la trascendencia que se hubiera esperado. ¿Quiénes destacaron? Verónica Silva, desde su narrativa muy bien consolidada, desde contrapuntear ideológicamente la propuesta de las otras candidatas. Incluso su vestimenta, ¿no? Por supuesto. Creo que era muy apropiada, muy elegante. Además que logra ella posicionarse a partir de instaurar una narrativa muy propositiva cuando les dice, me sorprende sus extremismos respecto al tema de seguridad. Y eso le permitió a ella brillar desde la parte política, diría yo. Ahora desde la parte confrontativa, desde este espacio como de generar algo de conmoción, Cristina Reyes se llevó el show con la respuesta contra María José Pinto. Y en el caso de Diego Borja, una militancia sólida le ayudó a posicionarse. ¿A qué me refiero? Lo de Silva y lo de Reyes fue algo esporádico como efecto de lo que hablaron, pero en el caso de Diego Borja, pues había una atención de su militancia, había muy buenos disparadores de alcance. ¿A qué me refiero? La felicitación inmediata de Luisa González a su binomio, posterior también la respuesta de Rafael Correa con este mini top de quienes sí lucieron y quienes no. Entonces hubo un manejo óptimo, ¿no? Todo eso representa una estructura, una táctica y una estrategia. Ahora, ¿cuáles son hoy una de las preocupaciones que a nosotros, desde la experiencia digital que venimos manejando desde el 2017 con la Revolución Ciudadana, nos sorprende? Es este ejercicio tan simple de apoyo. ¿A qué me refiero tan simple? La mayoría de sus candidatos o su estructura lo que hicieron fue compartir el contenido de Diego Borja y muy pocos emitieron un comentario de apoyo a Diego Borja. Eso permitió que Diego Borja tenga un despunte, pero no logre sostenerlo a través de los días que ya han transcurrido del debate. Porque una cosa es que yo comparta algo con usted porque estoy de acuerdo, pero otra muy distinta es qué tal que usted me ponga, Alondra, qué gusto fue haber conversado hoy contigo. O sea, primero usted instaura una narrativa, luego las redes sociales se van a disparar y seguro me va a generar millones de interacciones porque está afirmando que lo que posiblemente hoy conversamos es de valor. No pasó eso con Diego Borja. ¿Y qué significó para la gente el hecho de que la candidata a la vicepresidencia, la señora Pinto, en binomio con Daniel Noboa, no haya asistido? ¿Le preocupó a la gente o no tuvo trascendencia? De hecho, yo creo que algo que nos debemos sentar a analizar posterior a las elecciones es el efecto de ser noticia sin estar o sin serlo, que es una de las grandes estrategias de Daniel Noboa. Mire que en el primer bloque, María José Pinto logra ella liderar el primer bloque sin estar en el debate precisamente por esta crítica, ¿no? Es que puede haber un liderazgo a partir de hechos negativos, no positivos. Esos liderazgos negativos altos creo que le hacen daño antes que beneficiarle. Porque al final terminó la sátira y el humor logrando no perjudicarla, porque por ejemplo, en ese posicionamiento negativo, si habían vocerías desde la oposición que ratifiquen que es una incongruencia que no haya participado, que no hubo una sola vocería válida que cuestionara. Válida me refiero, por ejemplo, periodistas, algo vago en Twitter,
pero nunca usted el lunes vio una afirmación de cuestionar que ella no haya participado. Al no tener una vocería adecuada en el contraste de lo que pasó con ella, termina siendo un meme drop de impacto que al final no perjudica su candidatura. Pero Cristina Reyes, usted mismo lo ha dicho, supo sintetizar lo que significaba la ausencia de la señora vicepresidenta Pinto. No te dieron permiso. Entonces, ratifica con ello una actitud impositiva, quizá. Refleja en ella un valor un poco difuminado, no ahora, en condiciones de el mensaje de enfrentar. Reyes era muy favorable precisamente para disparar este contraste y que la gente empezara a hablar. Lo que pasa es que Reyes no tiene fuerza política ni militancia ideológica. El movimiento al que ella representa es un movimiento que emerge desde la coyuntura electoral, pero que no tiene una base sólida. Hubiera sido distinto que esa frase lo hubiera dicho Diego Borja, que seguramente hubiera generado otro impacto. Estamos muy acostumbrados los ecuatorianos a haber tenido cada cierto tiempo información de encuestadoras clásicas que nos han dado datos que finalmente luego no han tenido, no se han compadecido con la realidad, han sido datos erróneos. ¿Qué le hace diferente al análisis de la conversación digital versus la encuesta esta que tiene métodos técnicos desde luego, sí, pero que falla muchísimo? Primero, el primer punto que nos diferencia es que no tengo necesidad de preguntarle a usted qué opina y tampoco tenerlo sentado en una encuesta extensa sobre los temas de interés probablemente que necesito procesar. Es un proceso más rápido, más ágil. Lo que yo hago es que de lo que usted comenta, por ejemplo, orgánicamente, medimos a partir de modelos matemáticos y algoritmos cómo usted desde su narrativa de la que genera en redes sociales, cuál es su percepción respecto a una candidatura u otra. Pero además puedo medir que si el día de mañana termina por desencantarse de algún candidato, su cambio volátil nos demora a nosotros horas en poderlo medir, mientras que a la encuesta le toma días. Entonces, por el tema de descarga y volumen de información, sí hay una ventaja del Smart Data en estos escenarios. Ahora, uno de los mitos que es muy importante poder como quitarle esta legitimación es que, por ejemplo, siempre se ha dicho, no, es que la gente no está en redes sociales, no hay usuarios. Y aquí quisiera dar algunos datos importantes. Según los últimos datos del 2024, el Ecuador tiene 17.9 millones de habitantes. De esos habitantes, el 77.2% utiliza Internet. Estamos hablando de 13.8 millones. Sí. En teoría, con esa matemática lo que diríamos es que 4.1 millones de ecuatorianos no estarían en redes sociales. Pero ahí viene otro dato aún más importante. La población de 0 a 11 años tiene alrededor de 3.3 millones. O sea, ese es el fragmento que posiblemente no está activamente, obviamente, en redes, ni discutiendo de temas políticos. Y lo que la data nos dice, y los datos entre la estadística dura y lo que vemos de utilización de redes sociales, es que apenas el 1.1 de millones de ecuatorianos no está participando en redes. Entonces, sumado a lo que le acabé de comentar, más la legitimación que tiene el activismo digital hoy en el Ecuador, definitivamente la data es muy versátil en determinar ciertos factores. ¿Es un activismo que finalmente decide elecciones? Por supuesto. ¿Influye mucho? Por supuesto. En la consulta popular pudimos advertir aquello, ¿no? Correcto. Dos preguntas esenciales que le interesaba al gobierno finalmente fueron vencidas por un gran activismo digital. ¿Cómo se llevan ustedes con las encuestadoras? ¿Trabajan conjuntamente? Por supuesto. ¿Ellos hacen una parte de lo que se requiere y ustedes la otra? Correcto. Cuéntenos cómo es ese complemento. Nosotros no podemos poder interpretar y contar la historia sin el buen apoyo de la estadística tradicional. Lo que le acabé de contar no sería posible hacerlo por número de usuarios, quienes nos usan sin la data precisamente de las encuestas sobre conducta de consumo digital. A partir de estos datos lo que hacemos es descargar millones de datos desde redes sociales y el internet y poderlos leer con modelos matemáticos, estadística y otro tipo de elementos como por ejemplo la inteligencia artificial que ayuda a detectar patrones y con esos patrones de manera conjunta saber quién gana o pierde una elección. Por supuesto que nos interesa la política y lo electoral que está hoy en boca de muchísimos y en boca de muchos y sobre todo las encuestadoras se dice que
dos candidaturas tendrían en este momento el mayor nivel de preferencia de parte de los electores. Luisa González y Daniel Noboa, o Daniel Noboa y Luisa González. ¿Qué es lo que digitalmente se verifica también? Bueno, lo que nosotros tenemos registrado en un análisis del 23 de diciembre al 12 de enero, mire que aquí a pocos días nada más lo que vamos a conversar hoy, es que hay algunos factores novedosos, ¿no? El primer factor importante es que, bueno, Daniel Noboa ha disminuido considerablemente su margen de publicaciones. En el caso de la red social de Facebook ha generado 25 publicaciones. ¿Por qué ha disminuido? Porque por lo habitual él tenía una participación mucho más activa. El promedio diario de publicaciones de Daniel Noboa era de 3 a 4 en las distintas redes sociales. Lo que él sí sabe jugar con inteligencia es tener mensajes distintos por red social. Si usted le sigue en Twitter, lo que vio en este rango de tiempo son 8 publicaciones, pero se perdió de estas otras 16 ¿Quién asesora o 17. a Daniel Noboa en esa materia? Ahí sí me tomó la lección. Porque no sabe una consultora. No, desconozco quién es. La mano... ¿Es un equipo nacional, internacional? Pero yo tengo una hipótesis, le voy a ser muy franca. Pienso que la estrategia de Daniel Noboa se ha construido con Daniel Noboa. Él es el estratega. Recordemos que tiene una maestría en la George Washington, precisamente en comunicación política, y diversos estudios en la materia. Es mi hipótesis. Ahora habría que ratificarlo posterior sobre la evidencia si es que es real, pero sabe jugar muy bien el timing digital. Ahora, Luisa González es una candidata bastante versátil cuando es Luisa González. Uno de sus grandes desafíos en la elección del 2023 es que tuvo que estar encasillada y encartonada bajo la lectura de un grupo de estrategas que además la mayoría no eran del Ecuador y por tanto estaban desconectados de la realidad y los intereses de los ecuatorianos. Entonces en la elección del 2023 vimos un primer momento de Luisa un poco más formal, se desconocía que tenía tatuajes, se la encasilló en el rol de servidora pública. En la segunda vuelta vemos otra etapa, un cambio en la dirección de la comunicación de Luisa González, más jovial, más diversa, amante del deporte, cercana a la gente, con una historia de vida además trascendental, ¿no? Porque ella representa a las madres que asumen un rol desde edades muy tempranas, pero lejos de ser un perjuicio. Madre soltera, ¿no? Y adolescente. Como muchas en Correcto, Ecuador. Pero lejos de ser un perjuicio, no se ha logrado capitalizar ese tema. Y asumo que el temor del equipo de estrategas es la satanización, pero tal vez ahí la estadística tradicional puede rever ese miedo, considerando que en el Ecuador a partir del año 2000 al 2010 la brecha de embarazos en adolescentes era muy grande. Y ahí hay un voto duro. Estamos hablando de una generación millennial que pudiera reivindicarse no con el afán de promover, porque creo que ese es uno de los grandes temores con la estrategia de Luisa, pero sí con reivindicar el hecho de que siendo madre adolescente forja una carrera política exitosa. Pero no lo ha logrado todavía posicionar, ni aún hoy, ¿no? Hace pocos días vimos una estrategia que yo creo que no está pensada en la coyuntura del ecuatoriano actual. ¿Por qué digo esto y por qué afirmo esto en base a datos? Porque las princesas han sido desmagnificadas del imaginario colectivo. O sea, nadie quiere ser una princesa. Y ahí están cantantes como Shakira y Karol G. Recuerden la frase famosa de la mujer no llora, la mujer factura. Entonces hoy hay un rol distinto de las mujeres, donde se puede empoderar desde la decisión y el poder de opinión. Tal vez ese factor no se contempló a la hora de cómo se la quiere presentar, porque todavía tiene ella que lograr posicionarse, ya tiene consolidado su voto ideológico, pero tiene que llegar a otros nichos. He visto esa pieza comunicacional donde aparece con un vestido de princesa, pero luego esa princesa termina siendo una mujer común y corriente. Ahora le voy a contar algo importante. La atención de los usuarios es de 3 segundos. Lo único que vio la gente es a Luisa siendo princesa. Sí, en ello puede usted tener razón, exactamente. Son 2-3 segundos los que impactan. ¿Qué pasa con las demás candidaturas? ¿Qué es lo que digitalmente se puede advertir? Porque se habla de 2 binomios y el resto no tiene ninguna posibilidad. No hay una tercera opción que pueda emerger con alguna fuerza. ¿Qué ocurre con Leonidas Issa, con Henry Kronfle, con el mismo Jimmy Jairala? ¿Qué acontece? A Granja, ¿qué le acontece en todo esto también? ¿Qué está pasando con las candidaturas de esta campaña? Es que son candidaturas poco disruptivas, poco creativas y nada subjetivas. La inmensa mayoría. Quien ha jugado más de esos códigos es Daniel Noboa y quien ha logrado
como romper ese esquema de alguna forma ha sido Leonidas Issa. ¿A partir de qué? Leonidas Issa es el único candidato que tiene una causa real construida en su comunicación digital. ¿A qué me refiero con eso? Ustedes van a las cuentas de Leonidas Issa y van a ver contenido sobre la importancia del agro, la importancia del movimiento indígena, la reivindicación de la mujer campesina. Yeah. Ojo, si hacen una comparativa similar con otros candidatos, va a ser ausente estas causas. Y eso le ha permitido a él ocupar, al menos digitalmente hablando, un tercer lugar. Jimmy Jairal está haciendo un esfuerzo que a mí me parece... ¿Un tercer lugar con qué porcentaje? De momento no supera el 6% de posicionamiento digital. O sea, es bajo. Pero... ¿Y en las encuestas? Está aún más bajo, ¿no? Recordemos la última de Comunicaliza. 3.6 me parece que le dio a Issa, que es aún más bajo, ¿no? Acá tiene 6, pero no es malo. Por eso es que nosotros sí estamos convencidos de que, como pasó en la elección del 2023 con el primer debate y posterior con ya lo que fue la segunda vuelta, el debate será un momento para precisamente romper el tablero tradicional, y ahí va a empezar la campaña. Desde el debate hacia los días que queden de campaña el 9 de febrero, ahí arranca la campaña, porque la gente además va a conocer de manera directa. Por alguna razón, si usted revisa la televisión nacional, hay una ausencia de publicidad sobre los candidatos, muy poco se comparte. Y si revisa en cambio las redes sociales, hay una sobredimensión de pauta de ciertos actores y una dimensión de otros. Claro, porque además no hay un control del gasto electoral en ese ámbito, ¿no? Lo cual realmente es uno de los defectos que tiene nuestra democracia. Y creo yo también una ineficiencia en entender la dinámica política. Mire usted que en el mes de junio tuve el gusto de participar en México en la elección presidencial de allá, y me pareció increíble el sistema electoral mexicano. Allá se mide, por ejemplo, cuántas publicaciones hace el candidato, cuánto invierte, se tiene que justificar, además con la evidencia de las mismas redes sociales, de Meta. Eso acá todavía creo que nos quedará largo poder controlar. Y es uno de los nichos donde más se pelea el posicionamiento. Me ha dicho Leonidas Issa está hablando de cosas concretas. Los otros dos, los dos primeros, no están hablando de cosas concretas, ¿o qué? ¿Qué pasa y qué funciona con Daniel Noboa? ¿Qué funciona? Su rol familiar. Recordemos que esta construcción de la familia tradicional burguesa pega y cala siempre, sobre todo en ciertos públicos conservadores, pero tras el efecto post-pandemia en el Ecuador, el rol de la familia tomó un protagonismo importante. Él lo sabe jugar muy bien. Aparte, su esposa evidentemente genera un montón de contenido en redes sociales. Lo segundo que le funciona a Daniel Noboa... Perdón, pero ese modelo de familia realmente no es el modelo común. Correcto. De nuestra sociedad. O sea, ¿cómo impacta tradicional burgués si ese modelo no corresponde al modelo de las familias incompletas, al modelo de las familias que han migrado o al modelo de las familias que viven en una condición económica paupérrima? Se convierte en un escenario aspiracional. Por eso la campaña... De todas maneras quieren ser princesas. ¿Es esa la idea? No, porque ojo, que la Viña Balbonesi, los medios le pusieron como la princesa. Ella, en cambio, posicionó otra narrativa, ¿no? El tema de... que a mí me parecía muy novedoso y que además en el debate vicepresidencial se ratificó. Ella dijo ser mujeres fuertes, pero sutiles, es otra palabra, ¿no? Pero que fue muy cuestionada por ciertos sectores. Pero usted notó cómo se presentaron las candidatas vicepresidenciales del domingo. Madre, esposa y. Esposa, madre y. Entonces, menos el candidato a la vicepresidencia. Que hubiera sido hermoso. Vea, ahí teníamos otra estrategia. ¿Qué tal y se presentaba como esposo, padre? Y creo que la creatividad es importante en las campañas. Diego Borja de... por ejemplo, claro. O sea, yo pienso que hay maneras de poder impactar y de reconocer además que hoy hay generaciones que además, ¿por qué sí impacta el tema de la familia tradicional burguesa? Porque además ellos, o Daniel Noboa y Lavinia, lo cuentan de una manera súper particular. Y el protagonista de la historia familiar no es Daniel ni Lavinia, es Álvaro y Furio. Además de cuando se le permite hacer contenido con su hija mayor, también rompe con el esquema tradicional. Entonces, ¿y meter a los niños en la campaña electoral es bueno? ¿Cree que la gente lo ve bien? Lo que pasa es que en la digitalidad hay que entender que no es una construcción política a quien se exhibe como candidato, es una construcción humana, que eso implica que mientras más identificación tenga el elector con quien aspira a un voto, mejor alcance tiene.
Sigamos hablando de esas cosas concretas que la gente quiere escuchar. En el caso de Luisa González, ¿está transmitiendo mensajes específicos que la gente quiere tratar en su ámbito familiar, laboral, educativo? Por alguna razón, creo yo que el equipo de campaña no está encontrando el enfoque de dónde direccionar el mensaje de Luisa. Y es válido, ojo, no lo cuestiono. ¿Por qué digo que es válido? Porque además Luisa se enfrenta constantemente a distintas narrativas de ataque. O sea, ella tiene que salir, por ejemplo, ¿qué es lo primero que le preguntan en una entrevista? ¿Qué va a pasar con el salvoconducto a Jorge Glass? Nadie le da un espacio para que ella pueda posicionar otro tipo de mensaje y es precisamente la hegemonía de ciertos medios que perjudican su candidatura y eso es evidente. Ahora, lo otro que ella está... ¿Los medios están jugando en contra de esta candidata? Yo podría decir que no jugando en contra, pero saben cómo matizar el mensaje que puede impactar a la audiencia, que no es precisamente su propuesta a nivel económico, su propuesta a nivel eléctrico, por ejemplo. Entonces... Pero yo le he escuchado a ella decir muchas cosas sobre la crisis energética y, no ha dado soluciones. Pero no es el momento. Porque recuerde que tras los 3 meses de apagones, la realidad es otra. Y recuerde que es volátil el elector. Hay que hablarle lo que le interesa hoy. ¿Qué le interesa hoy a la gente? Si usted me pregunta, ¿y qué quiere saber la gente? La seguridad es importante, la educación es importante, la salud es importante. No ha abordado, y si usted revisa las redes de Luisa, no lo ha hecho con tanta fuerza, por ejemplo, sobre el tema educativo. Y ahí hay mucho que contar. Y sería importante que haya una vocería directa, y más aún de Luisa González, en el campo educativo. Las escuelas están en una situación deplorable, no hay un sistema de acompañamiento con textos, uniformes o aún la comida escolar. Y mire que eso lo capitalizó muy bien Cristina Reyes. Mostró la leche y la galletita que hoy comen los niños. Y eso, por ejemplo, todavía esa disrupción, Luisa le cuesta. Ya que hablamos de seguridad, ¿qué percepción está teniendo la gente respecto de esta guerra interna? El presidente de la República, Daniel Noboa, en un momento dado dijo que iba a librar una guerra sin cuartel para acabar con la delincuencia, pero día a día seguimos constatando un montón de hechos terribles. Recién nomás otro alcalde en la provincia del Oro murió. Con él suman 5 alcaldes muertos bajo balas asesinas. ¿Qué está pensando la gente sobre esto? A ver, yo creo que el año 2024 nos dejó lecciones, al menos hablando de la conducta digital, muy importantes. La gente no espera nada de los gobiernos. Esa apatía y esa, digamos, ese rechazo a la clase política ya es una antesala de por qué una campaña tal vez categorizada como banal logra hoy el impacto que logra. A ver, Alondra, si ya no esperan nada del gobierno, ¿qué está pensando entonces la gente? ¿Que van a resolver estos problemas por sí mismos? Cuando hay un Estado, hay una estructura, hay una institucionalidad. Mire que hace pocas horas del día de hoy que estamos precisamente grabando este espacio, resulta que en Cotacachi se aplica justicia indígena. Recuerda el hombre desnudo colgado en Cayambe. Sí. Definitivamente la gente sabe que tiene que tomarse... Que son comportamientos que han ocurrido en ámbitos rurales, pero digamos... En lo urbano la gente está dispuesta a hacer justicia por propias manos. Note lo que acaba de pasar no hace mucho aquí mismo en la ciudad de Quito, ante el robo a un taxista, por ejemplo, cerca a la Universidad Central, sale un guardia a defenderlo de cuatro ladrones. O sea, la ciudadanía tiene, por eso le digo, esperar mucho, ¿no? Más vale hay una articulación más colectiva, pero eso no está mal. ¿Sabe por qué? Porque al final del día, si bien es cierto la gente sabía que este era un gobierno de transición, similar a lo que pasó con Guillermo Lasso, no es que la gente se va a quedar conforme si le fallan y le siguen dejando a la gente y a la ciudadanía resolver los problemas graves de este país. Eso tendrá un corto tiempo. Y ahí es donde hoy por hoy los usuarios tienen una alta participación en no codepender del Estado. Y verá que una de las grandes sorpresas que se anticipaba en esta elección era posiblemente el impacto y el crecimiento de los indecisos, los blancos y los nulos, precisamente por esta desatención. La gente hoy se organiza, trata de retomar lo que se perdió hace un par de años, que es este tema de las organizaciones barriales, de las alertas comunitarias y
el famoso Plan Fénix resulta uno de los puntos, de hecho, más críticos de Daniel Noboa, porque recibe resistencia. Más caricaturesco. Correcto, porque además, en un estilo muy de redes sociales, sí hay contenido que se viraliza donde se pone en evidencia gigantescos carros, por ejemplo, de militares ingresando, armas, que es más como una expresión material que una expresión de eficiencia en términos de seguridad, que a él le sirve en el momento de poder posicionar cierto tipo de mensajes, pero que... ¿Qué puede decir el presidente Noboa respecto de la seguridad? ¿Qué es lo que atribuye para sí mismo como una gestión positiva? Lo que pasa es que yo creo que el evento del 8 de enero del 2024 en el asalto a TC Televisión, el mensaje que se instauró ahí es que la narcopolítica, la narcomafia, como le quieran llamar, es un espacio, son grupos sin miedo y sin temor. Uh-huh. Y él se ha victimizado de esa situación. Por eso es que la gente no le exige mayor cosa. Incluso hay usuarios que le piden que cuide de su vida, por ejemplo. Que él puede ser víctima de ese mismo sistema, incluso tras el shock que significó el magnicidio de Fernando Villavicencio. Entonces, lo que sucede hoy es que él instauró, no sé si él, pero digamos que las circunstancias le han permitido que el mensaje que la gente comprende es: el Estado es algo pequeño versus el gran el liderazgo que implica el crimen organizado hoy en el país. Sí, según Fernando Carrión, 60,000 miembros de los sectores delincuenciales que están en esta guerra y que al parecer, con lo que usted me cuenta, que la gente no espera que los gobiernos resuelvan, entonces estamos en un estado de indefensión y eso realmente es crítico. Y sobre la salud, mencionaba como uno de los temas importantes. ¿Qué está pensando la gente? Porque a diario veo en todo noticiero, en toda publicación en las redes, las quejas. No hay medicamentos, no hay atención, no hay turnos, en fin, ¿qué es lo que la gente espera en este momento político de aquellos que pueden liderar el Estado ecuatoriano? Yo creo que hasta hace 15 años había una marcada diferencia, ¿no?, entre quiénes opinan, por qué opinan y de qué condición probablemente provienen los que opinan. Hoy esa diferencia de clase o diferencia económica ya no tiene un matiz trascendental, porque puede ser la mujer rural que gana $3 al día, pero que si su hijo se está muriendo y tiene que llevarlo a un consultorio privado y tiene que ver cómo le salva porque en el seguro social no hay medicina, porque no hay cosas, va a arriesgarse a endeudarse, a vender el riñón para que su hijo se sane. Por eso le digo, lo que hoy pasa con los ecuatorianos es que el mensaje de este es el gobierno que resuelve no caló como se hubiera esperado, más vale es el ecuatoriano el que resuelve y no tiene mayor expectativa de la cosa pública en términos de salud y ve cómo solventar. Lo otro también es que si usted mira las cifras del último año sobre temas de salud, el tema de la crisis que hubo también con los prestarios, con el tema de las diálisis, pues la gente termina muriendo sin una respuesta. Y es el ecuatoriano en el exterior quien envía las divisas, ¿no? Alrededor de 5,000 millones de dólares, mientras hemos tenido como inversión extranjera no más allá de 300 millones. Eso la gente está debatiendo, es parte de su preocupación. ¿Tienen esas conclusiones o no abordan esos aspectos? Lo que pasa es que la gente tiene un factor que es legítimo, que es aspirar a una vida mejor y un camino mejor o resolverlo de alguna manera. Y uno de lo que más nos debería preocupar hoy es cómo la gente clama por salir del Ecuador. Si hace algunos años había esta símil con Venezuela, pues paulatinamente lo que ha pasado en estos últimos 7 años con los últimos gobiernos, el de Moreno, el de Lasso y este año de transición de Daniel Noboa, es que ese interés en salir no ha disminuido. No ha disminuido, va en aumento y creo que el panorama se torna más difícil cuando el gobierno estadounidense, el nuevo gobierno, el de Trump, incluso va a poner más restricciones a quienes quieran migrar. Pero mire, hay un tema importante, ¿no? El día domingo, mismo día durante el debate pasaron varias cosas. Lo último que le voy a contar es que a las 10 de la noche sale la publicación de Daniel Noboa, que tras de estos días ya se ha verificado que no tiene validez, que no le han invitado. Pero bueno, él anunció al pueblo ecuatoriano que iba a ir a la investidura de Donald Trump. ¿Usted ha llegado a esa conclusión certera? ¿Es verdad? ¿No le han invitado? ¿O qué acontece? No, yo igual que muchos de ustedes
Me informo a través de redes sociales. Sin embargo, el punto de esa noticia es que con la intención de que los ecuatorianos quieren irse, a Daniel Noboa le disparó la popularidad porque el ecuatoriano presume que esa buena relación con Donald Trump pudiera tener beneficios. Lo que creo que la gran mayoría desconocemos es que el hecho que él pueda estar sentado no es garantía de una política migratoria justa y en condiciones óptimas. ¿Qué otros temas, a pocas horas del debate presidencial, cree que la gente quisiera que sean tratados por estos potenciales mandatarios que tendremos en este mismo año? Sabe que hemos notado, hemos hecho una valoración puntual del debate presidencial desde el 13 de enero a la fecha. Sí notamos que hay un interés mucho más importante que el de las vicepresidentas por la coyuntura y lo que implica este debate. Y porque además también lo organiza el propio Consejo Nacional Electoral, ¿no? En el caso de los vicepresidentes era una universidad, respetable, una iniciativa, por cierto, ¿no? También más ciudadana de las mismas candidatas, que es legítimo y está bastante bien que se generen esos espacios. Pero en este caso puntualmente, mire nuevamente lo que le decía hace un inicio. La estrategia del gobierno es ser noticia sin serlo e incluso sin estar. ¿De qué ha hablado la gente toda esta semana? Si yo le pregunto, estoy segura que usted me va a decir ¿de qué habló la gente sobre el debate esta semana? Y vamos a coincidir en la posible ausencia de Daniel Noboa. Y es lo que ha calado titulares y es lo que ha calado. ¿Y ahí, cómo ve eso la gente? Siendo un requisito como se establece en el Código de la Democracia, ¿qué piensa la gente sobre la posibilidad de que él no asista? ¿Les parece bien o califican de otro modo? Le voy a dar coloquialmente lo que he leído en comentarios y cómo la gente habla, ¿no? Sobre la percepción que tiene sobre si participa o no Daniel en el debate. Y la frase que hemos detectado en estos últimos días es: si es por la multa, plata le sobra. Coloquialmente, mire, y es Sí. y yo, por ejemplo, algo que siempre les digo. Pero eso es despojarse de una estructura, de una norma que... Ahora, yo le voy a decir lo que siempre les digo a mis clientes y he aprendido en este ejercicio de redes sociales. Para poder leer con precisión, lo primero que hay que quitarse son estos estigmas, ¿no? Y estas prejuzgaciones que a veces en el rol de quienes manejamos temas políticos sí caemos, ¿no? Es como, qué inconcebible, ¿cómo puede la gente comentar de esa manera, ¿no? Porque es un espacio importante de propuesta, de opinión. Pero mire, ese es uno de los comentarios que más hemos visto en redes y con distintos matices, con otras coloquialidades. Y aunque nos peleemos de lunes de decir que es inconstitucional, que el CNE debe anularla, está bien y jurídicamente lo harán. ¿El elector cree usted que va eso a admitir entonces como algo normal? Espero equivocar. Pero y las autoridades electorales que son las encargadas de supervisar la aplicación de la norma, ¿qué van a hacer? Ahora, ¿van a tener el mismo punto de vista del elector? Yo le voy a hacer la contrapregunta, en cambio. ¿Qué han hecho con el candidato presidente? Nada. Daniel salió hace 3 días de hacer campaña y 3 días le bastaron para generar millones de interacciones digitalmente, tener caravanas multitudinarias, que pueden ser cuestionables, revisibles si había funcionarios públicos, etcétera, que es totalmente legítimo que eso sea así. Pero pues la autoridad que hoy regula las elecciones, ya en ese primer momento, que era trascendental poner límites, no lo hizo. ¿Cree usted que un debate pueda alterar el resultado? Yo creo que puede afectar la imagen de quien quiera que gane si es que no está dentro de la norma, porque, bueno, la comunidad internacional también está atenta. Los observadores electorales europeos que están en Ecuador están preocupados por lo que está aconteciendo y eso finalmente deslegitima, ¿no?, a quien quiera que gane. Ahora, vamos a hacer un trato para que me vuelva a invitar en otra ocasión. Posterior a los resultados, discutimos esto, pero yo creo que va a pasar todo lo contrario. Ni la gente va a saltar porque no es legítimo, y si llega a darse, cosa que hoy yo creo que es muy apresurado a firmar una sola vuelta, porque hay varios factores que están en el camino, pero si llega a darse, probablemente el 9 de febrero votamos, el 10 trabajamos, y ya tenemos 9 gobiernos, si es que fuera el caso, sin que eso implique un perjuicio masivo, ¿no? Pero ahí le dejo ahí para que podamos conversar en una segunda ocasión. Lo vamos a conversar en una nueva oportunidad, sin duda, pero en estos días, que van a ser intensos, en estas 3 semanas, probablemente haya muchos fake news, noticias falsas. ¿Qué les recomienda usted a la gente para no ser víctimas de esos bulos?
Sé que más que recomendarle a la gente, me gustaría recomendarle a la clase política. Como le conté lo que pasó con Luisa, fue tardía la respuesta. Ahora, la gente, en cambio, está a un clic de verificar si es real. Cuando pasó lo del fentanilo, sale a las 11 de la mañana el ataque. A las 12 en Google Trends era tendencia. Porque la gente fue a buscar si es verdad, si la entrevista en Teleamazonas era real, y hubo una respuesta tardía. De hecho, hoy el gran desafío de los equipos de campaña es tener equipos especializados en el manejo de data, que en tiempo real respondan y comenten qué es lo que está pasando y midan, porque hay ataques que crecen y hay otros que se disparan. Y ahí la respuesta oportuna e inteligente del candidato de descalificar cualquier intención de perjuicio sobre su candidatura. Y eso le va a pasar del lado y lado, del uno y del otro. Querrán posicionar lo que a bien tengan los diversos candidatos y allí los electores estamos indefensos. Pero una pregunta final. Esta falta de ética en el comportamiento de los políticos y las diversas campañas, a usted como consultora, ¿qué sabor le deja? ¿A usted le da lo mismo o cree que a la política ecuatoriana y a la política en general le falta una condición ética más trascendente que nos permita a los electores tener una mayor confianza? A ver, esta es una pregunta, creo que yo de las más importantes que me han hecho en los últimos años. Yo soy defensora de que sobre la estrategia de un buen mensaje, una buena campaña y un buen candidato como persona, más allá de su rol político, es mucho más eficiente que cualquier traspié que pueda uno exponer en redes sociales. Para mí, un buen mensaje y la construcción idónea del arquetipo y el estereotipo del candidato funcionan como en la política tradicional de a pie. Cuando usted ve caminando un candidato y si el candidato le ve feo, posiblemente le genera un rechazo. Pero si el candidato es cercano, amable y demás, va a generar una cercanía. Feíto pero educadito. Creo fielmente en que hay una gran oportunidad en la comunicación a partir de la honestidad y de cómo se maneja la imagen de los candidatos. Creo también que hoy existe una facilidad de querer ganar a las malas y que el manejo de la data, como usted me preguntó al inicio, puede traer ventajas y desventajas y es un poder inmedible, diría yo, para quien lo pueda tener en las manos. Para mí, yo porque trabajo esta línea además con una visión sociológica, precisamente para desencantar qué tan versátil es, hasta dónde puede llegar, porque no siempre tener 10,000 bots atacando a un cuadro tiene resultados. Depende también de cómo se maneja el cuadro y se puede rever esa inversión millonaria. Muy bien, gracias a Alondra Enríquez por acompañarnos en este espacio. Ella, como hemos dicho, es una experta consultora política y que maneja mucho el mundo de la conversación digital, donde ahora debatimos muchas cosas, desde las más importantes hasta las más simples. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos, un fuerte abrazo. Nos volveremos a encontrar en este proceso hasta el 9 de febrero que definiremos quiénes son nuestros próximos dignatarios en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. Que la pasen muy bien. Hasta pronto.